Dios y Patria, buenos días. Soy la patrullera Ángela Patricia Acevedo Hernández. Adelanto estudios en la Escuela de Seguridad Vial Mayor General de Ocridas Fonseca Espinosa y SEBI. Con la señorita patrullera Jessica Jimena Arjuela Calderón, señorita patrullera Daniela Patricia Moreno y señor subintendente general Albeiro Cuartas Moreno. A continuación vamos a realizar la sustentación de la investigación Viceusuarios, una problemática de Estado, teniendo en cuenta el trabajo de campo realizado con mis compañeros, quienes de manera articulada, mediante consulta de fuentes, documentos y otros métodos de recolección de información, logramos la actividad que vamos a desarrollar. Es importante indicar que dentro de la dinámica social que maneja el mundo en la actualidad es muy normal contar con una vida agitada, vidas que están en constante movimiento, que por la cotidianidad se han tomado medidas de cambio. En este caso, en particular y referente al tema de investigación, el transporte público se ha presentado como un caos diario que colapsa por la demanda social que utiliza este medio, por la cual la bicicleta se ha convertido en un medio de transporte apetecido por el ciudadano del común, además de otros factores importantes que también influyen a la hora de convertirse en un buen viceusuario. Este trabajo investigativo logrará la identificación de la problemática que se agrava paulativamente por factores como la intolerancia en las vías, la seguridad y la convivencia ciudadana, la falta de cultura y el respeto por la normatividad vigente, y cómo llevar a cabo estrategias que aporten a la erradicación de este problema social, teniendo en cuenta los marcos jurídicos en cualquier contexto que se presente un hecho de fatalidad o lesión. Planteamiento del problema. Ser un viceusuario en Colombia o en las diferentes ciudades del país es un comportamiento normal del ser humano, pero que tiene de manera global una generalidad y es una problemática que se forja debido a la falta de una jurisprudencia que los ayude, los defienda y de igual forma los sancione de acuerdo a los comportamientos que estos ejecuten en su condición como viceusuarios. Para lo cual encontramos que algunas de las problemáticas que evidencia el Estado con los viceusuarios como actores viales son: primero, tenemos la falta de normatividad para proteger y sancionar. Segundo, la falta de respeto por el cumplimiento de las normas de tránsito, las cuales se encuentran ya establecidas. Está la intolerancia social por parte de los viceusuarios y demás actores viales. La falta de educación vial comunitaria. Tenemos también la exposición a la victimización por la comisión de delitos como hurtos, lesiones personales o muertes. Según las fuentes consultadas, hay más de 835.000 ciudadanos en el país que usan la bicicleta como medio de transporte, donde Bogotá se encuentra en la lista como la primera ciudad en Latinoamérica con vías consolidadas como ciclorrutas. La Agencia Nacional de la Seguridad Vial, mediante el análisis estadístico, indicó una alarmante información, donde los hechos de fatalidad o muerte en el territorio colombiano en el 2003 son de 143 viceusuarios al corte de abril y con un agravante de 14 de ellos quienes registraron ser niños. Uno de los accidentes en los cuales sufren más daños colaterales los ciclistas y o viceusuarios son las colisiones frontales y laterales que se sufren con otros vehículos en movimiento, en carreteras rectas o en intersecciones. Justificación. La siniestrabilidad vial por viceusuarios es una de las mayores causas de accidentalidad dentro de una área urbana o rural, por diferentes factores, donde según los diferentes puntos estudiados y debatidos se genera una problemática social que atañe directamente el ámbito jurídico, toda vez que la normatividad frente al uso de la bicicleta es somero y carece de profundidad judicial. Así las cosas, teniendo en cuenta la información recolectada para este proyecto investigativo, se llegó a la conclusión de dividirlo en dos momentos. Uno descriptivo, que fue la observación realizada en el campo, en el territorio que evaluamos,
donde tomamos cada una de la experiencia y la analizamos. Y el interpretativo, que es cuando le damos la razón a la averiguación realizada teniendo en cuenta características básicas como el tiempo, el modo y el lugar, en busca de emplear estrategias que ayuden al Estado colombiano a combatir delincuencia y cometimiento de delitos en biciusuarios como víctimas o victimarios. El contexto de biciusuario comprende que este gremio social, al ser un grupo de población, surge de la necesidad del ser humano de aprovechar el tiempo y ganarlo, no montando en un transporte público, sino en un vehículo donde, además de evitar estrés por congestión vehicular, va a generar una condición de salud realizando deporte, donde además de buscar establecer un medio de transporte autosostenible en el aporte del PRO al cambio climático. Establecer directrices metodológicas que aporten a esta investigación es un poco difícil, teniendo en cuenta que la estadística poblacional referente a la victimización de biciusuarios es casi nula, ya que no existe una mediación que cuantitativamente nos amplíe conceptos descriptivos, sino es una medición cualitativa basada en hechos directamente investigados e interpretados según conocimientos previos. Objetivos generales. Establecer la normatividad vigente con la cual el Estado colombiano en pro y como sanción en biciusuarios. Identificar cuáles son las causas más comunes por las cuales se adopta la bicicleta como un medio de transporte. Factores de accidentabilidad vial en biciusuarios como víctimas o victimarios. Identificar los comportamientos de los biciusuarios dentro de las ciclorrutas o en vías en un momento de cotidianidad, en aras de buscar estrategias de acuerdo al patrón comportamental para involucrar esta problemática con la salud mental. Si bien es cierto, esta problemática social está directamente involucrada con un comportamiento normal de la cotidianidad humana, se debe tener en cuenta la caracterización de cada accidente ocurrido en busca de construir un árbol de probabilidades. Objetivos específicos. Identificar de manera puntual los factores por los cuales los biciusuarios no cumplen con las normas de tránsito mínimas establecidas. Identificar cuál es la normatividad vigente establecida por el Estado colombiano. Mostrar la importancia de este medio de transporte como el medio autosostenible que garantiza un cambio en la contaminación de la zona. Evidenciar que los biciusuarios son actores viales los cuales están directamente involucrados en la violencia debido a los fenómenos delincuenciales como el hurto y el homicidio. Además, que hay estudios que revelan que un biciusuario está expuesto a factores contaminantes sobre el medio ambiente, lo cual representa un alto riesgo de vulnerabilidad física. Identificar los elementos de desigualdad vial entre los biciusuarios y otros actores viales. Los siniestros viales dentro de una zona urbana o rural son una cotidianidad que diariamente representa un grupo poblacional en estado de vulnerabilidad y riesgo en que se materializa por diferentes factores sociales que demuestran que el ciudadano, de acuerdo a su actuación vial, es o no capaz de respetar las normas de tránsito, a su vez la de una interpretación errada a la legislación, siempre buscando su comodidad o beneficio. Es por ello que este tipo de investigaciones muestran la importancia y la necesidad de identificar las causas y consecuencias de los vacíos jurídicos que se le tiene frente a una actuación como biciusuario, para construir un proyecto basado en fuentes de información y búsqueda de posibles soluciones y las causas que reflejan la problemática jurídica y social para el Estado colombiano dentro de una actuación vial como es el ser biciusuario. La intolerancia social
en las vías, la falta de respeto e incumplimiento de las normas de tránsito, los vacíos jurídicos dentro de la normatividad vigente, la accidentalidad vial con fatalidad o lesión, donde se ven involucrados los biciusuarios. Muchísimo. Intolerancia social en las vías. Vivir en la cotidianidad de un mundo de afanes, prisa, ha conllevado que el ser humano en la actualidad viva en estrés, miedo, ansiedad, lo que desencadena hechos de intolerancia. Y aunque no son solo en las vías o en la calle, se presentan en cualquier contexto social, por lo cual se debe tener claro que estas tres enfermedades de la salud mental se deben intervenir de manera correcta y por ende se debe orientar una política pública que coadyuve y garantice estos estados emocionales como la intervención en primera instancia antes, durante y después de cualquier siniestralidad vial. La falta de respeto e incumplimiento de las normas de tránsito. Este comportamiento humano es involuntario, muchas veces teniendo en cuenta que no se tiene una educación vial efectiva, pues solo se sabe sancionar al ciudadano, mas no se sabe culturalizar, por lo cual se debe orientar una sanción pecuniaria ligada a la sanción pedagógica, sí o sí, dentro de un procedimiento de fatalidad o lesión. Vacíos jurídicos. Existen normas que regulan a los biciusuarios. Estas no son lo suficientemente garantes que beneficien o sancionen a dichos actores viales, por los cuales tienen la idea por parte de los biciusuarios que pueden deambular o transitar por cualquier lugar de la vía, porque la ley los protege y no es cierto, es solo un concepto errado de malinterpretación. Accidentalidad vial con fatalidad o lesión, donde se han involucrado los biciusuarios. Un siniestro vial con fatalidad o lesión, donde se encuentra involucrado un biciusuario, se deriva muchas veces de la falta de respeto por las normas de tránsito o de la falta de educación vial. Y la importancia sobre la intolerancia, y aunque no tenemos cifras cuantitativas que nos muestren el panorama actual, sí se tienen descripciones cualitativas que reflejan diferentes hechos ocurridos en la malla vial que con agresividad y violencia generan unas cadenas y conductas violentas. Marco sociodemográfico. El ser humano dentro de un hecho de siniestralidad vial tiene una gran incidencia social, ya que el biciusuario tiene un gremio en el cual la solidaridad se hace más frecuente, independientemente del tiempo, modo y lugar, así las cosas, las variables sociodemográficas para analizar todo este fenómeno social son género, edad, estrato socioeconómico, tráfico vehicular, seguridad y condiciones de la salud. Marco institucional. Ley 1811 del 2006. En el artículo 63 de la Ley 1811 se expresa que los conductores de vehículos deben respetar los derechos y la integridad de los peatones y ciclistas, dándoles preferencia en la vía. Igualmente, los biciusuarios deben dar prioridad a los peatones. Ley 769 del 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. Resolución 009 del 2002, por medio de la cual se expiden normas relacionadas con el tránsito de vehículos no automotores. Acuerdo 79 del 2003, por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá. Ley 1801 del 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Ley 1811 del 2016, por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en todo el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito. Resolución 160 del 2017, por la cual se reglamenta el registro y la circulación de vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo, y se dictan otras disposiciones. En la resolución 3027 del 2010, por la cual se actualiza la modificación de las infracciones de tránsito de conformidad con lo establecido en la Ley 1383 del 2010.
En ella nos dice que se adopta el manual de infracciones y se dictan otras disposiciones. Utilizamos como instrumentos de investigación 3 elementos, los cuales fueron: primero, análisis de registros existentes de manera cualitativa. Segundo, consulta de material bibliográfico clasificando la información. Tercero, obras de información utilizadas de manera eficaz para consultas rápidas.